estos procedimientos mercantiles o comerciales que necesariamente se requiere el procedimiento común entre todos ellos para poder llevar a cabo un buen manejo de las condiciones de la Unión. Entonces, por esa circunstancia, tenemos la situación de que es importante manejar esta lex mercatoria. Pero, bien importante dejarlo bien claro, no son leyes, no son derivadas de organismos internacionales, normalmente de entre estados, aunque sí existe, y lo vimos en la unidad pasada, existe, bueno, las unidades pasadas, existe la famosa UNCITRAL. La UNCITRAL es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Y les recuerdo que esa UNCITRAL, pues es una conferencia donde son reuniones de Estado, en donde los estados sí están representados. Oigan, niños, se me desaparecieron. ¿Están por ahí? Sí, profe, sí, sí. Sí, Ah, profe. bueno, ya, es Sí. que ya volvieron a aparecer, entonces es que de pronto se desapareció y dije a Chihuahua, se me habrá cortado. Ok, entonces dejamos la lex mercatoria para entrar en las últimas partes de nuestra exposición. Ahí está. Y pasamos con el derecho uniforme. El derecho uniforme deriva del derecho mercantil como una forma distinta de resolver de la lex mercatoria, pero pues, se basa mucho en esta idea de que los países que tienen eh, proximidad o que tienen relaciones o comercio mutuos necesitan tener un conjunto de instrumentos que les pueda ayudar a mejorar sus condiciones de, de negociación o de comercialización. Y por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, pues esto es muy común, ahí empezó el derecho uniforme. Decíamos, la armonización y unificación del derecho en el ámbito internacional es promovida por la Constitución de Mercados de Libre Comercio o mercados comunes. Hay que recordar que México está en la etapa de libre comercio. Si ustedes llevan una materia que se llama Derecho de la Integración, comprenderán que primero es el libre comercio y después se da la unificación de muchos otros aspectos, como pasa en Europa. A lo mejor en América del Norte vamos a tener la posibilidad quizá de que llegado el momento vamos a tener la posibilidad de gastar dólares. ¿Por qué? Porque generalmente después del libre comercio hay un momento de unión aduanera, de unión comercial, y después llega la adopción de medidas internacionales y comerciales conjuntas, como en este caso en Europa es el manejo del euro. Pero precisamente como la Unión Europea llevó a cabo un amplio ejercicio de unificación de sus respectivas legislaciones con la finalidad de contar con normas comunes en aquellas áreas en las cuales los diferentes países europeos tenían vínculos derivados de los acuerdos y generalmente tienen diversos sistemas jurídicos, para tratar de que estos sistemas jurídicos se pudieran armonizar y no se resolviera de una forma en un país y de otra forma en otro, pues precisamente se estableció estos procesos de unificación en materia económica y comercial. De tal modo que el proceso de unificación que empezó siendo necesariamente comercial, se fue moviendo más allá de los procesos de integración regional, y si bien es cierto, empezó como una situación derivada del comercio internacional, posteriormente se fue a otras ramas del derecho. La armonización y uniformidad del derecho en el ámbito internacional constituye una respuesta a la relación comercial con países con sistemas de comercio y obviamente jurídicos de distinta escuela. Por lo tanto, la necesidad de que los del comercio y los negocios se hicieran de manera uniforme y evitar, vuelvo a insistir, las sentencias pues encontradas, las sentencias que no son afines en un país y en otro, pues hizo que desgraciadamente se manejara un criterio común para todos los países. Nosotros podemos decir, tanto canadienses como estadounidenses,
se controvirtieron, se metieron en galimatías cuando dijeron cómo era el sistema judicial en México. Y como ya lo dije en algún momento, nosotros les hicimos nuestro sistema judicial que se volviera necesariamente una, una materia común para los tres países. Y entonces la solución en nuestro país fue, hay que hacer los juicios orales. Y al final de cuentas, los juicios orales no son otra cosa más que el reflejo de que se pueden hacer cosas en México como se hacen en Estados Unidos o como se hacen en Canadá. Que si son más rápidos, que si no son más rápidos, ahí podemos tener mucha discrepancia. Principalmente, ¿por qué? Porque en México la situación de los juicios, por muy orales o por muy escritos que sean, pues la verdad sí se llevan su tiempecito. Muchos han dicho, ay, es que es muchísimo más rápido ahora. Pues si le agregamos que ya ahorita se puede pedir el divorcio por vías electrónicas o algunos criterios judiciales que no son tan problemáticos actualmente con las nuevas vías generales de comunicación o los vías electrónicas, pues sí, tal vez sí, pero yo a mí no me deja de caer en la cabeza de caber en la cabeza de que pues técnicamente les moldamos el sistema jurídico a lo que ellos hacen y va a llegar un momento, señores, en que los abogados de Estados Unidos van a venir a poner los despachos aquí y con la facilidad de que nos quiten la chamba a los que teníamos despacho. Y obviamente eso es una situación en la cual, pues lo que yo les he comentado muchas veces, no es importante terminar la carrera. Lo que es importante actualmente es estar preparados. Si ustedes estudian más, conocen inglés, pueden manejar otro tipo de ramas de jurídicas, no solamente el civil o el penal, sino manejar o ampliar un poquito sus conocimientos hacia otras ramas o otras áreas de oportunidad, pues créame que vamos a tener un buen desarrollo en nuestra carrera, pero si no, vamos a terminar trabajando en despachos estadounidenses con la situación de que lo que pasó durante hace mucho tiempo, de que si había un abogado mediocre estadounidense y un brillante abogado mexicano, pues van a preferir al mediocre porque sabe hablar inglés y el mexicano puede ser lo más brillante del mundo, pero como no sabe hablar inglés, pues no le pueden dar el trabajo. Y eso es algo que es lamentable en nuestro país. Ahora, regresando al derecho uniforme. En Europa, la situación está en que al darse la unidad aduanera y el libre tránsito de todos los miembros de la Unión Europea por toda Europa, lo único que se generó fue la necesidad de que estos países tuvieran un sistema jurídico tal que no hubiera posibilidad de que un juez español te dictara una sentencia distinta a la que te va a dictar un juez alemán. Y entonces, pues ante esa circunstancia, pues la verdad es que ellos sí hicieron muchísimos tratados de unificación de derecho mercantil. Ahí empezó todo. Ahí el derecho uniforme empezó como una herramienta de tipo mercantil. Pero ahora vamos con lo que no previeron los europeos, que de el ámbito mercantil saliera hacia el ámbito civil. Pues bueno, no lo pensaron, pero sucedió. En Europa hay un tratado internacional porque en Europa todas se siguen en muchos lugares en la tradición de que, por ejemplo, la mujer cuando se casa adquiere el nombre del marido. Aquí en México, pues ya no les gusta que les pongan de y entonces, por eso dicen yo, las mujeres, yo no soy propiedad de nadie, ni quien discuta eso. Pero en Europa todavía se maneja eso. Y entonces resultaba que, pues, siendo también tan fácil divorciarse, pues resulta ser que había personas que tenían 4 o 5 nombres distintos. Y entonces, para evitar, o más bien para lograr reubicar a la persona, aunque se haya casado 5 veces y aunque hubiera tenido 5 nombres distintos, pues los europeos crearon la identificación única. Es decir, es un tratado en el cual se obliga a las mujeres que se hayan casado a tener una credencial que es válida en toda la Unión Europea. De tal manera que si tú te casaste con 3 personas y adoptaste los nombres de esas 3 personas, pues se van a poner
que tu nombre original es tal, pero cuando te casaste con el señor Dupasquier, pues ahora eres tal de Dupasquier, y que cuando te casaste con el señor Pascal, pues es ya también eres la señora Pascal, o si te casaste con el señor Benini, pues eres la señora tal de Benini. Entonces, para que esos 4 o 5 nombres que tienes por ahí cuando te casaste, identifican a la misma persona. Entonces ahí tenemos una unificación de criterios ante la posibilidad de que no se pudiera identificar o no pudiéramos decir que es la misma persona. Está el tratado que obliga a las señoras a sacar su identificación y que si se casan 2 o 3 veces, todos los nombres o todas las personas con las cuales se casó tienen que aparecer los nombres para identificar a la persona como la misma. Ese es un criterio de unificación. Ahora, a nivel internacional, en materia comercial principalmente, hemos visto que a lo largo del tiempo se ha tratado de que todos los países manejen criterios uniformes. Ya lo vimos con con los famosos Incoterms, pero aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, el otro ejemplo, verbigracia, nuestra ley de concursos mercantiles. La ley de concursos mercantiles que actualmente nos rige está derivada de una guía legislativa por parte de la UNCITRAL o la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL, en donde se establecieron reglas uniformes para concursos mercantiles o lo que conocemos como quiebras. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como país, tal vez no pertenecemos a Europa, pero también estamos unificar. Y como la UNCITRAL trata de unificar estos criterios, otro caso muy sonado es toda la regulación que de comercio electrónico se tiene en el Código de Comercio, se adoptó de una guía legislativa sobre comercio electrónico que emitió la UNCITRAL. Y entonces estamos tratando de unificar todos los criterios que pudieran tener alguna relevancia internacional para que entonces los países, por muy lejos que estén, resuelvan de la misma manera. Por eso se hicieron esas guías legislativas y por eso México pues las está adoptando. En el comercio electrónico, pues digan ustedes si no es fácil conseguir mercancía de otro país que te llegue por paquetería, obvio. Por ahí hay gente que se dedica a comprar cosas descompuestas en Estados Unidos y quién sabe cómo le hace, pero aquí las arregla y entonces ya las vende como si fueran nuevas o las tiene para él, no sé, son cuestiones muy específicas, pero de que hay criterios uniformes y cada día se está haciendo necesario que este tipo de comportamientos se regulen todavía más. Aquí, a diferencia, por ejemplo, de la lex mercatoria, a diferencia de la lex mercatoria, aquí el derecho uniforme puede ser elaborado a base de los convenios o de la concertación de los estados, o son de organismos en donde los estados están representados. El caso de la UNCITRAL, el caso de las conferencias interamericanas de derecho internacional privado, o de algunas de las conferencias que estuvimos viendo en el capítulo de las fuentes internacionales. Entonces, a diferencia de la lex mercatoria que lo hacen los comerciantes mismos, aquí sí hay intervención estatal. Ese es digamos, un punto de diferencia entre la lex mercatoria y el derecho uniforme. También, la lex mercatoria es eminentemente mercantil. En el derecho uniforme, si bien empezó en el ámbito mercantil, se está empezando a abarcar otros criterios, como lo dijimos nosotros ahorita, con la famosa identificación con los diversos nombres de las mujeres casadas en Europa, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la muestra del derecho uniforme, ahí tenemos cómo funciona y la pregunta más importante, oiga, ¿y creo por qué no consideramos que son normas materiales? Voy a decir algo, la mayoría del derecho uniforme son normas materiales, pero son normas materiales distintas del sistema. ¿Por qué? Porque estas se hacen en tratados. En cambio, el derecho uniforme es un derecho interno. Oiga, y la diferencia con la lex mercatoria, que el derecho uniforme es emitido por los estados
y la lex mercatoria es emitida por los propios comerciantes. Que la lex mercatoria solamente se refiere a aspectos mercantiles y el derecho uniforme está empezando a abarcar otros campos. Así lo podríamos distinguir. Ahorita ya les doy tiempo para que me hagan preguntas para terminar el día de hoy con el siguiente tema. Aquí ya dimos el ejemplo, perdón, no se quiere mover. Ya dimos el ejemplo de la ley de concursos mercantiles, también ya dimos el ejemplo de lo que es la regulación de comercio electrónico, podemos hablar de la regulación sobre arbitraje comercial internacional, que también es emitido por un órgano de derecho uniforme, que en este caso es la UNCITRAL. ¿Ok? Muy bien. Y terminamos con los conflictos de competencia judicial. Nosotros normalmente pensaríamos, ay, pues eso no tiene chiste, pues es saber qué juez tiene competencia. Pues sí, si bien es cierto, eso es correcto, también debe ser necesario que estos conflictos de competencia judicial nos digan qué ley se va a aplicar. Y por lo tanto, precisar qué criterio se adoptará, no solamente en cuanto a la competencia, sino qué criterios se adoptarán respecto al reconocimiento e incluso la ejecución de una sentencia extranjera. Todo esto tiene una situación y una connotación que no nada más es que el tribunal conoce y listo, sino que puede ser posible que se tenga que hacer un estudio muy fuerte de los criterios para aplicar una sentencia extranjera. Aquí yo tendría que comentarles, o sea, el problema, por ejemplo, de Estados Unidos con respecto a México, ¿están por ahí, niños? Sí están, es que de pronto se desaparecieron. Sí, profe, Sí, aquí estamos. profe, lo Sí, escuchamos. es que de pronto se desaparecieron. Ya aquí estamos. Ok, entonces la situación es, estos conflictos de competencia judicial tienen un origen bastante interesante. ¿Por qué? Porque su origen está en Gran Bretaña. De ahí, en Estados Unidos, es un problema, pero en estados como Reino Unido, primero es la competencia del juez y después, ¿qué le se va a aplicar? Aquí normalmente decimos primero que vemos qué ley aplicamos y después que el juez decida su competencia. Y durante muchísimo tiempo, hace muchos años, la competencia era una excepción de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué era esto? Que si por alguna razón yo tenía o sea, yo tenía la razón en cuanto a que un juez era incompetente, lo que sucedía es que se paraba el juicio hasta que no se mandara el caso al juez competente. O sea, antes era muy importante porque inmediatamente que te llegaba la demanda, pedías incompetencia y la incompetencia te la tenían que resolver primero y antes que nada. Y si el juez le daba cuenta de que era incompetente, pues inmediatamente hacía una sentencia interlocutoria y decía, pues no soy competente y lo mando con el juez competente. Eso paraba el juicio en muchas ocasiones hasta 3 meses, porque obviamente tú lo ponías como excepción, pero el que la metía la demanda, el actor, inmediatamente apelaba y entonces en lo que se iba la apelación. Y antes digan que quitaron la posibilidad de que se pudiera ir al amparo con la apelación en casos de incompetencia, porque si yo ya llegaba al amparo, era como para que yo tuviera 3 o 4 meses parado el juicio. Era un tiempo no mal. Entonces, en un caso de arrendamiento, podíamos tardarnos hasta 4 o 5 años peleándonos la competencia. Así imagínense. Hoy en México, la competencia es un presupuesto para procesal y entonces ya no te detiene el procedimiento del juicio. Es más, el juez tiene la obligación al momento de recibir la demanda de decidir si es su competencia y si tú pones una excepción de incompetencia, pues se tendrá que resolver en la sentencia definitiva. Por lo tanto, ya se considera que es una situación para procesal. Pero en México teníamos el mismo criterio de Estados Unidos.
y de Reino Unido. En el Reino Unido y en Estados Unidos, ustedes antes de meter la demanda, lo que tienen que decidir es si el juez ante el cual van a meter la demanda es competente. Y tienen que hacer que él decida que es competente. Entonces, pues muchos dicen es que aquí en México los juicios orales son muy sencillos. Señores, en Estados Unidos, para poder determinar que un juez pueda decidir si es competente o no, se pueden tardar hasta 4 meses. Así que digan ustedes si un juicio oral de verdad es tan rápido en Estados Unidos. No lo es. Es exactamente igual que en México. Pero bueno, siempre estuvo diciendo que, que México tenía que ir a los juicios orales porque eran más rápidos. Pues yo creo que no. Pero esto, señores, esto que estamos comentando, es algo muy interesante porque técnicamente el manejo que se hace de los juicios en Estados Unidos es muy difícil, principalmente porque, principalmente porque se tiene que decidir la competencia del juez. Y después ya vemos a ver si es aplicable el derecho que yo digo. Aquí, en cambio, tenemos el dicho, tú das los hechos y el juez te dará el derecho. Y como decíamos ahorita, la competencia es un presupuesto para procesal. Por lo tanto, pues no lo tienes, no puedes apelarlo, no puedes hacer nada, sino hasta que se dicte la sentencia y ahí te vuelcas otra vez con tus argumentos de que el juez era incompetente. Lo que va a decir la sala de apelación es que si tenías razón, se declara la incompetencia y te regresan, se anula todo lo actuado hasta el momento en que se metió la demanda. Y entonces tendrán que iniciar con el juez que sí es competente. Pero la verdad es que es muy difícil, por eso es muy importante que ustedes conozcan los conflictos de competencia judicial para ver con qué juez lo tienes que meter. Porque, aunque no lo crean, y me tocó, aunque no lo crean, abogados muy connotados en nuestro país pueden llegar a perder juicios solamente por el hecho de que no saben qué competencia es la que les debe de proveer. Así de ese tamaño. Así de ese tamaño. Entonces, pues bueno, aquí la situación está en que los conflictos de competencia judicial, pues hay que determinarlos. Y no solamente es saber qué juez va a conocer o qué no va a conocer, sino también el hecho de que, de acuerdo con las condiciones de la competencia judicial, pues ver qué ley es la que se va a aplicar a ciertos actos procesales y también determinar cómo se va a reconocer y cómo se puede ejecutar una sentencia en el ámbito extranjero, o que viene del extranjero, o bien cómo debes de fundamentar una competencia para que una sentencia de México se pueda aplicar en otro lugar. Digamos que ahorita solamente es una introducción, no vamos a, tendríamos que ver más a profundidad en el capítulo respectivo, que espero que sí podamos ver, pero de todos modos, sí es importante que lo veamos como una introducción de esa magnitud en estos momentos. ¿Ok? Con eso terminaríamos la unidad 6. Vamos a dar estamos 5 minutos para preguntas, a ver qué dudas tienen y pasamos con el siguiente tema. ¿No preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No tienen preguntas, niños? ¿A poco de veras soy un maestrazo entonces? Los dejo, les explico tan claramente que nunca hay preguntas. Yo sí tengo una, A profesor. ver, échela, venga. Entonces el derecho uniforme lo emiten los estados. Esa sería una diferencia con los otros Con medios de la, solución de conflictos. pues sí, normalmente con la lex mercatoria principalmente, porque insistiría en este sentido. Los dos surgieron como una necesidad para regular situaciones comerciales entre estados, pero mientras la lex mercatoria es emitida por organismos de comerciantes, la Cámara de Comercio Internacional,
el derecho uniforme generalmente llega por concertación de los estados, es decir, instrumentos internacionales, tratados, o tal vez la intervención de algunas organizaciones gubernamentales, como ya lo comentamos, la UNCITRAL. Entonces, realmente esa es una diferencia muy importante entre el derecho uniforme y la lex mercatoria. Entonces, no se les olvide, son normas materiales, sí, muchas veces, pero que son adoptadas en tratados. Eso es lo que es más importante en el manejo del derecho uniforme. ¿Sí queda claro, Ramírez? Sí, Perfecto. gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Uy, no ha preguntado Vargas, ya hasta me siento mal que no pregunte. ¿Y si está Vargas? Porque si no pregunta, me estaría ya reclamando. Uy, no está Vargas, con razón no pregunta. Ok. ¿Alguna otra duda, niños? ¿No hay ninguna otra pregunta? No, profe. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, si no tienen mayor inconveniente, vámonos con el siguiente tema, y que sería ya el número 7. ¿Qué pasó de Tere Escamilla a todos? ¿Qué pasó, Tere? No, perdón, fue una tecla, profe. Un mal tecleo, Perdón. qué feo es eso, cuando tienes un mal tecleo, es horrible. Ok, muy bien, pues entonces, me quedan 10 minutos de esta sesión, vámonos con lo que sería el siguiente tema. Vamos a ver. Acá está. Acá está. Wow. Lo que yo pensaba que estaba muy lejos. Híjole, creo que yo también le di un mal tecleo a algo. A ver si no me vengo arrepintiendo después. Ok. Pues sí, paisano, pero ábrete. No se quiere abrir, oiga. Ahí está, ya está abriendo. Ok. Después de casi 15 años que tuve que vender mi automóvil, ya mañana me entregan mi carro, ¿cómo ven? Y si estuviéramos presentes, pues a lo mejor les podría invitar algo, pero pues están muy lejos, jóvenes. Entonces, con la pena que me da el caso, no les voy a poder invitar. Y nada más los hago partícipes ¿Qué de mi carro le van a dar, padecimiento. profe? Compré un Aveo, compré un Aveo. Digo, ¿para qué un coche tan grande? Están Mejor. bonitos esos carros. Sí, me voy a dar un buen paseo cuando la tenga, va a ver. Voy a ir hasta la central de Abastos a presumírselo nada más. No es Ah, cierto, pero no. viene, ¿eh? No, Te no es regalo cierto. sus flores por el Día del Maestro. No, no voy allá porque regreso sin carro. Ay, no es Ya ve cierto, que la central de profesor. No son Abastos tan no. malos. Algunos. No pasa de que se nos caigan las naves, pero nada No, más. no, sí hay muchos asaltos por ahí. ¿Para qué quiere que yo voy con mi coche y me regreso descalzo? No, no, no. Entonces, no, pues con la amabilidad de su invitación, no, no creo ir para allá en un buen rato, a menos que vaya a salir a Puebla y no paso por la central. Pero bueno, pero fíjese, 15 años que tuve que vender mi coche por una necesidad y hasta ahorita pude comprármelo. Pero pues bueno, que ni modo, pues así es esto. Qué barbaridad. Bueno, pues muy bien. El sistema conflictual tradicional es un sistema bastante complejo. Yo ya les dije que no es el único, pero sí es el más utilizado. Vamos a utilizar dos unidades
para, para poderlo explicar. 2 unidades. Aquí vamos a empezar con lo que sería la primera parte. Yo sé que se van a dormir porque esta es la parte teórica. Entonces nada más me voy a tratar de ir lo más sencillito posible para que entonces no les pese tanto. ¿Ok? Muy bien. Lo que la estructura general de la unidad es que primero vamos a hablar de precursores, que aquí están los precursores. Vamos a hablar de la escuela supranacionalista. Vamos a hablar de la escuela territorialista con base en países, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Latinoamérica, que Latinoamérica se desprende en 3, Chile, Argentina y México. Y después vamos a hablar de la tendencia autónoma, que son precursores y son autores de la tendencia autónoma. Precursores son aquellos que los vieron crear y después vamos a hablar de los autores que hablan del sistema de la tendencia autónoma. Entonces, esto es el contenido de toda la unidad. Vamos a empezar con el siguiente punto. Los precursores. Vamos a ver que los precursores de estas tendencias no solamente son Dumoulin, que es el creador de la escuela supranacionalista, d'Argentré, que es el de la escuela territorialista, y la escuela holandesa del siglo XVII, que es la precursora de la tendencia autónoma, sino que además de estos autores, pues generalmente hubo personas que participaron en poca o mucha medida en la creación de estas tendencias. Por ejemplo, tenemos el manejo de Friedrich Karl von Savigny o Federico Carlos de Savigny, que es un autor de derecho romano. Y precisamente en su tratado de derecho romano, Savigny hablaba necesariamente de que había problemas cuando la aplicación del derecho se generaba entre varios estados. Y entonces fue el primero que planteó la necesidad de los puntos de contacto. Ya dijimos que el punto de contacto es la interrelación que existen entre personas, cosas, relaciones u otros efectos con un sistema jurídico determinado. Y precisamente, aunque Alemania estaba bajo la escuela la alemana del derecho internacional privado, donde el sistema conflictual tradicional era parte del derecho internacional, pues él manejó una idea de nuevos principios para manejar el derecho internacional privado, manejándolo como conflicto de leyes. ¿Y cuáles son estos nuevos principios? Pues el más importante se llama lex domicili. Es decir, él fue el primer creador de la tendencia de algunos países, incluidos el nuestro, que establecen como regla para poder aplicar capacidad y estado civil a las personas conforme a la ley de su domicilio. Bastante más sencillo que la lex nacional, nacionae, que es la aplicación en cuanto a capacidad y estado civil de la ley de origen de la persona. ¿Por qué? Porque imagínense nada más que tú estés en un país y tengas que aplicar la ley de otro país que a lo mejor ni siquiera tienes contacto con él. La ley española, la ley italiana. En cambio, si tú radicaste tu domicilio en el estado, para el juez va a ser muchísimo más fácil aplicarte la ley de su propio estado por el hecho del domicilio. Entonces, capacidad y estado civil se manejan por doble tendencia. Uno, la ley nacional, que es la ley del origen de la persona, o la lex domicili, que es la ley del domicilio de la persona que podría entrar en conflicto en cuanto a su capacidad y estado civil. Ahora, él fue también promotor de que muchos de los problemas de derecho internacional privado debían de regularse por medio de tratados. Y entonces, como está manejando la idea de los tratados, pues entonces tenemos que remitirnos a lo que decía Charles Dumoulin. Charles Dumoulin decía, pues para poder resolver los problemas del derecho internacional privado, hay de dos sopas. Una, que celebres tratados. Dos, que aceptes la aplicación del derecho extranjero. Por eso, a Savigny se le considera más que un localista, se le considera como un precursor precisamente de la tendencia supranacionalista, porque él decía, hay que resolver los problemas que se generan entre muchos países
con la celebración de tratados y así se va a poder solucionar muchísimo más fácil los problemas del derecho internacional privado. Eso es lo que decía von Savigny. El otro autor es un autor inglés que se llama John Austin. John Austin es muy estudiado en filosofía del derecho, principalmente por su visión de lo que es el derecho. El derecho para él está formado por mandatos que exhibe o que emite el soberano, el rey, a sus súbditos, y mandatos que significan que si no los cumples, te vas a hacer acreedor a la sanción que esos propios mandatos establecen. Dicho de otra manera, las normas jurídicas para él son órdenes que te da el soberano y que si no las cumples, te van a aplicar un castigo. Pero la magia que tiene el caso de Austin es que dice, a final de cuentas, el soberano solamente lo es de un cierto territorio. Terminando el territorio, los mandatos ya no tienen vigencia, ya no tienen poder y por lo tanto ya no tienen razón de ser. Solamente serán mandatos, solamente serán normas jurídicas mientras estén dentro del territorio del país de donde el soberano las emita. Y por lo tanto, esta preocupación por los mandatos lo manejan precisamente, a ver, no sé, o sea, dentro de la situación de la moneda, yo creo que a lo mejor podría ser el dólar, pero ya se me va a acabar el tiempo. Déjenme, me voy con esta idea y ahorita la